Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta su clase de filosofía. El día de hoy, chicos, vamos a conocer un poco más acerca de un personaje sumamente importante, Aristóteles. Considerado por muchos como el filósofo más importante de la historia, vamos a empezar acercándonos un poquitito a él desde lo que es la perspectiva biográfica, ¿sí? Empezamos entonces. Aristóteles nació en Estagira, en Macedonia, ¿sí? No fue propiamente ateniense, pese a que gran parte de su vida la desarrolló ahí. Sin embargo, él nació en Estagira. Su padre era médico perteneciente a la corte del rey de Macedonia. A temprana edad, su padre murió, al igual que su madre, y el tutor de Aristóteles lo envió a la ciudad de Atenas. Ahí en Atenas, él conoció a Platón, estudió en la Academia Platónica hasta cierta edad, en la que, tras la muerte de Platón, dejó la academia debido a discrepancias más que nada de tipo, diríamos, doctrinales y políticas que habían de por medio. De regreso a Macedonia, él fue convocado a la corte del rey Filipo, el rey de Macedonia, para ser el maestro de Alejandro, el príncipe Alejandro. En ese momento debe haber tenido un aproximado de 13 años, quien más tarde sería conocido como Alejandro Magno, el gran conquistador de la antigua Grecia. Una vez que Alejandro toma el poder, Aristóteles deja de ser su maestro, regresa a Atenas. Mientras tanto, Alejandro sale a emprender sus viajes de conquista. Estando en Atenas, Aristóteles funda su propia escuela de enseñanza, a la cual llamó el Liceo, en honor ya que el centro de enseñanza que él había fundado lo estableció cerca del templo de Licaios, dedicado al dios Apolo. Gracias a eso, entonces, llamó el Liceo a esta su escuela de enseñanza. Más tarde, Aristóteles tuvo que dejar Atenas, salir huyendo de Atenas, debido a una persecución política que se inició a él y a todos los seguidores de Alejandro tras la muerte de este discípulo suyo. Los estudiantes del Liceo eran curiosamente llamados los peripatéticos. ¿Esto a qué se debe? Pues principalmente a que estos chicos o estos discípulos de Aristóteles estudiaban siguiendo a su maestro. Y pues Aristóteles se la pasaba caminando de un lugar a otro, explicando, ¿sí?, hablando de sus enseñanzas, transmitiendo sus enseñanzas de forma oral, mientras los discípulos lo seguían, caminaban. El término peripatéticos significa eso, caminar alrededor. Lo que hacían los peripatéticos era entonces caminar alrededor junto a Aristóteles, quien les explicaba las enseñanzas, y ellos se dedicaban a tomar apuntes de todo lo que Aristóteles les enseñaba, caminando, andando por los jardines, andando por el patio, etc. ¿Sí? Es un dato curioso acerca de estos estudiantes de Aristóteles. Pues bien, vamos a adentrarnos un poco más a las enseñanzas de Aristóteles. En principio, él discrepó con su maestro Platón. Discrepó rotundamente con su maestro Platón. Se aleja por completo de su maestro Platón. A diferencia de Platón, que al contrario, en lugar de contradecir a su maestro Sócrates, complementó muchas de las ideas de su maestro. En este caso, Aristóteles no lo hace así. Y la principal de todas las discrepancias que tuvo, la principal fue el rechazo a la idea platónica de la existencia de un mundo de las ideas. Aristóteles considera que eso no es así, considera que eso no existe. Aristóteles cree que lo que percibimos en torno nuestro es la realidad de las cosas, que lo que nuestros sentidos nos muestran es la verdad.
¿sí? Y que el ser no se encuentra inmutable en otro mundo, sino se encuentra en las cosas mismas. Con esto abre nuevamente el debate que por años se venía dando en la antigua Grecia. ¿El ser es permanente y eterno o es mutable, como se ve en la realidad? Entonces, a esta situación, a esta cuestión, pues, Aristóteles trata de resolver utilizando nociones que fueron planteadas por él mismo y que ayudaron sinceramente a, diríamos, disipar muchas dudas acerca de este gran problema, ¿sí? Entonces, para Aristóteles, el ser se encuentra en acto o también en potencia. El acto para Aristóteles es el ser como se presenta en la actualidad. Por ejemplo, un niño, ¿sí? Una mesa, una silla, por ejemplo, ¿sí? Y la potencia vendría a ser la facultad para llegar a ser algo más. La facultad que tiene todo ser para desarrollarse en el futuro. Por ejemplo, un niño tiene la facultad para ser un adulto. ¿No es así? Un huevo tiene la facultad para ser una gallina o un gallo, ¿verdad? De igual manera, el mármol tiene la facultad para hacer una escultura. Entonces, bajo estos dos principios, Aristóteles trata de explicar el cambio. Dice Aristóteles que el cambio no es como lo creía Parménides, de repente pasar del no ser al ser, sino dice Aristóteles que el cambio es pasar de la potencia al acto. Pasar de la potencia al acto. De la cualidad que tiene el ser para ser algo más. Es por eso que un niño termina convirtiéndose después en un adulto. El mármol, como les decía hace un momento, termina convirtiéndose después en una obra de arte, en una estatua. Pues bien, además de ello, Aristóteles dice que del ser se puede predicar como sustancia o como accidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la sustancia, de lo que se habla el ser, viene a ser a este ser, ¿sí?, que permanece. La sustancia designa al ser que permanece pese a los cambios. Pese a que en la realidad podemos observar muchos cambios, la sustancia siempre permanece. La sustancia siempre permanece. Mientras que los accidentes son las características externas del ser que sí cambian. Características del ser que sí cambian. Por ejemplo, si la madera, que tiene potencia para hacer acto, puede cambiar, la madera que tiene potencia, para hacer una mesa, en el proceso de cambio, cuando se fabrica con ella una mesa, pues se ha cambiado la parte de los accidentes. La madera, ¿sí?, la sustancia de la madera se mantiene, pero lo que cambia es la forma, en este caso de la madera, que ahora tiene forma de mesa. De igual manera con el mármol, ¿sí? Al ser esculpido por el artista, el mármol deja esa forma tan abstracta que podría tener, o esa forma de repente rústica, y ahora tiene la forma de una obra de arte. Con estas ideas es que Aristóteles logra resolver un problema que por años venía suscitándose entre los filósofos griegos. El problema del cambio, ¿sí?, y la permanencia del ser. Con esto Aristóteles demuestra que el ser, la sustancia por ejemplo, se mantiene permanente. Pero el cambio en la realidad sí se da, y lo que cambia son la parte externa, que vienen a ser los accidentes. Y este cambio del ser se explica mediante el paso de la potencia al acto. De esta manera Aristóteles resuelve este gran dilema, que es justamente el cambio.
De Aristóteles podríamos hablar muchas más de sus teorías. En realidad, Aristóteles es uno de los filósofos que abarca casi todas las ramas de la filosofía. Al contrario de algunos que de repente se enfocan solo en la parte ética, otros solo en la parte metafísica, u otros solo en la parte del conocimiento, pues Aristóteles abarca todas las ramas de la filosofía, ¿sí? Pero para poder conocer a Aristóteles en esos aspectos, tendríamos que ir profundizando cada clase un poco más en él. Hoy, además de las nociones de acto, potencia, sustancia y accidentes, vamos a hablar de algo muy especial planteado también por Aristóteles: el principio de causalidad. El principio de causalidad es sumamente importante en toda ciencia, porque gracias a este principio podemos determinar el conocimiento científico, relacionando causas y efectos. Pues bien, Aristóteles dice que todo ser, posee 4 causas. La causa eficiente, que es el que hace las cosas, ¿sí? O el que produce un efecto en un ser, o podríamos decir el que hace al ser. La causa formal, que vendría a ser la forma o la idea que se tiene para realizar el ser. En este caso sería la forma o la idea que tiene la causa eficiente para realizar el ser. La causa material es la materia de la cual se va a realizar este ser, la materia de la cual está hecha el ser. Y por último, la causa final, que viene a ser el objetivo que se busca al realizar este ser. El objetivo que se busca al realizar este ser. En este caso, pues, vamos a poner un ejemplo para poder entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, la causa eficiente sería el cerrajero. ¿Qué hace el cerrajero? El cerrajero es aquel que hace las llaves, por supuesto, ¿no es así? El cerrajero es la causa eficiente, él es el que fabrica las llaves. La causa formal vendría a ser la forma que va a tener la llave, la idea que tiene en este caso el cerrajero para cómo va a hacer la llave. La causa material, por otro lado, vendría a ser la materia, el acero del cual está hecho la llave, ¿sí? Y la causa final vendría a ser el para qué el cerrajero hace la llave, para satisfacer esa necesidad de abrir y cerrar o asegurar una puerta, ¿sí? De esa manera procura Aristóteles explicar cómo es que todo ser cuando existe tiene estas 4 causas. Y en realidad estas 4 causas se pueden aplicar a todos los seres existentes, ¿sí? Estas 4 causas se aplican a todos los seres existentes. Estas 4 causas son lo que le van a dar el sentido a la llamada teoría hilemórfica, que consiste justamente en descubrir, ¿sí?, la forma y la materia que tienen todos los seres gracias a la existencia de estas 4 causas, ¿sí? Por último, el principio de causalidad le permite a Aristóteles argumentar sobre uno de sus argumentos más famosos, el llamado motor inmóvil, ¿sí? Muchos de nosotros de repente todavía nos cuestionamos algunas de estas ideas que podemos tener como seres humanos. Muchos de nosotros de repente todavía estamos pensando en que si existe o no existe Dios, existe o no existe una causa para todo cuanto se da en la naturaleza. Aristóteles se había hecho esta pregunta hace aproximadamente 2400 años atrás. Él se había hecho esta pregunta. Y él dice, pese a que él renuncia a la religión tradicional griega, sin embargo, él sostiene que sí existe una causa para todo. Y esa causa es la causa eficiente de todo cuanto existe.
A esa causa él le llama el motor inmóvil, ya que utiliza un argumento en el cual dice que el movimiento que percibimos en la naturaleza tiene un motor. ¿Sí? Todo movimiento que vemos en la naturaleza tiene un motor. Pero ese motor, ¿sí?, a su vez ha sido movido por alguien más o por algo más, por un motor anterior. Y ese motor anterior ha sido movido a su vez por un motor anterior más, siguiendo así lo que es la relación de causa y efecto. Y así Aristóteles dice que podemos concluir que todo movimiento existente en la naturaleza tiene un motor original. Y que ese motor original tiene que ser un motor inmóvil. Es decir, que él ha dado origen a todo movimiento existente, pero que nadie ha producido movimiento en él, más que él mismo. Entre otras palabras, este motor inmóvil es causa eficiente de todo cuanto existe y es causa de sí mismo, que nadie fuera de él lo ha causado. Con esto nos está dando a entender que este motor inmóvil, que esta causa eficiente es el origen de todo cuanto existe. A ese origen de todo, pues nosotros en la actualidad podemos aplicarle distintos nombres. Podemos decir que es Dios, podemos determinar de él muchas características. Aristóteles sostenía la existencia de un motor inmóvil de todo cuanto existe, de una causa eficiente de todo lo existente en el universo. ¿Sí? Gracias, chicos, por estar atentos a este video. En adelante, pues, vamos a ir conociendo mucho más de Aristóteles al interpretar a muchos de sus seguidores y a muchos de los que opinaron de él. Un último detalle antes de terminar: las obras de Aristóteles se perdieron lamentablemente. Como les decía al principio, Aristóteles fue perseguido por sus ideas políticas. Él deja Atenas, viaja nuevamente a Macedonia y en ese trayecto pues él muere. Mientras que los seguidores de Aristóteles, discípulos de Aristóteles, muchos de estos peripatéticos, también lograron huir. Y en esta persecución muchas de las obras de Aristóteles se quemaron. Algunas de estas estaban guardadas en la biblioteca de Alejandría, que fue incendiada. Las obras de Aristóteles, que se calcula deben de haber superado las 200 obras escritas por él mismo, en la actualidad llegan solamente unas 30 aproximadamente a ser conocidas. Se conservaron gracias a los árabes, quienes habían recepcionado estas obras en la antigüedad y las conservaron hasta la Edad Media, que cuando ellos invaden parte de Europa, empiezan a hacerse conocidas nuevamente en el ambiente filosófico europeo. De ello hablaremos más en adelante. Eso ha sido todo por hoy. Gracias.